continuamos con el video número 23. Quedamos que íbamos a ver lo que es logaritmos. Bueno, ya aquí se queda la actividad número 9 y empezamos con logaritmos. Quedamos que, bueno, de acuerdo a la definición que se nos da, dice que el logaritmo de un número es el exponente y al que tenemos que elevar una base a para que nos dé como resultado un número x. Entonces, bueno, aquí ya nos ponían el ejemplo de manera general, que dice que a elevado a la y es igual a x. Entonces, aquí tenemos que el logaritmo de la base a de el número x, que es el resultado, es igual a y, que es el exponente. Entonces nos está diciendo que el logaritmo, el resultado del logaritmo, va a ser un exponente. Y bueno, dice, las expresiones anteriores son equivalentes. Entonces, si sabemos trabajar con exponentes, que pues ya lo hemos visto varias veces, exponentes, teoría de exponentes y todo eso, dice que entonces lo vamos a poder trabajar porque son expresiones equivalentes. Y vemos que no está muy difícil, de hecho es bastante sencillo. Por ejemplo, acá tenemos 2 elevado al cubo, es decir, 2 por 2, 4, y 4 por 2 son 8. Entonces 2 a la 3 al cubo es 8. Y vemos que es cierto, dice que 2 al cubo es igual a 8, sí y solo si el logaritmo de la base 2, aquí tenemos la base 2 de 8, del resultado que era 8 en el exponente, es igual al exponente, que en este caso pues es un 3. Dice donde 2 es la base, 8 es el número del logaritmo y 3 es el logaritmo o el resultado del logaritmo. Entonces dice el logaritmo base 2 de 8 es igual a 3, es decir, el exponente al que elevamos el 2 para que nos dé 8 es 3. Si se dan cuenta, entonces quedamos que es bastante sencillo. Y dice aquí el ejemplo, dice escribe la expresión equivalente en logaritmo a exponente según se requiera. Entonces, bueno, aquí nada más es pasar de uno a otro. Sí, los vamos a poner, los vamos a ir haciendo uno por uno para que vean que es bastante sencillo. Sí, vamos a dejar Vamos a dejar el primero de cada uno ya hecho y lo vamos a borrar y los vamos a ir haciendo paso por paso para que vean que es bastante sencillo. Nada más son las equivalencias y pues nada más. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí nos piden pasar de logaritmos a exponentes y aquí nos piden pasar de exponentes a logaritmos. Entonces, bueno, lo vamos a ver primero de exponente a logaritmo, que es como venía acá en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá dice 7 al cuadrado es igual a 49, por lo tanto la base es 7. Entonces va a ser logaritmo base 7 del resultado que era un 49. Logaritmo base 7 de 49 es igual a 2, porque el exponente de 7 es 2 para que nos dé 49. Y de aquí pues ya podemos tomar esta forma para resolver los demás o para hacer las conversiones. Entonces aquí el logaritmo, la base del logaritmo nos están poniendo que es una base 6. Vemos que la base del logaritmo y la base del exponente es la misma. Aquí después del logaritmo sigue el resultado, que en este caso pues fue 216. Entonces, ¿a qué exponente elevamos el 6 para que nos dé 216? Bueno, pues aquí lo tenemos que es exponente 3 y ya está. Y ya les digo, realmente está sencillo, es ir cambiando la base y resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base aquí? La base vemos que la base del logaritmo, la base del exponente es un 3. El resultado pues vemos que es un 81. Y bueno, ¿cuál es el exponente aquí? Pues el exponente es un 4 y ya quedó. De este lado, lo mismo. Vamos a ver cuál es la base. La base es un 2. La base en el logaritmo y la base en el exponente tiene que ser la misma. El número del logaritmo pues es el resultado del exponente, que son 64. Y el exponente que estamos trabajando es un exponente 6. Y ya. Y de este lado pues es parecido. Aquí nos piden pasar del logaritmo al exponente. Entonces nos dicen logaritmo base 5. Entonces ya nos están diciendo que la base es un 5. Y nos dicen que el exponente es un 2, entonces 5 al cuadrado es igual al número del logaritmo, que es 25, y ya acabamos. Si les digo, está bastante sencillo. Sí, entonces aquí cuál es la base, vemos que la base del logaritmo es 2, el exponente nos están diciendo que es un 4, y obviamente 2 a la 4 pues son 16, entonces ya está. ¿Cuál es la base? La base es un 3,
el exponente nos están diciendo que es un 0, que es el resultado del logaritmo, y cualquier número a la 0 pues sabemos que es 1, entonces ya está. Aquí también. ¿Cuál es la base del logaritmo? Pues la base es un cuarto, entonces hay que poner un cuarto ahí. Y dice que está elevado al exponente menos 2, entonces esto hay que ponerlo entre paréntesis y poner que el exponente que se va a ocupar es un menos 2. Y ahora sí, un cuarto elevado a la menos 2 pues nos daría 16 y ya está, ya está, ya está. Y bueno, por aquí pues tenemos una actividad. Sí, tenemos la actividad número 10, que lo mismo es pasar de logaritmo a exponente y de exponente a logaritmo, lo que acabamos de hacer de este lado. Dice nota, si un logaritmo no tiene base, se da por entendido que su base es 10. Entonces, bueno, ya lo tenemos. En este caso no aparece ninguno así. Sí, quedamos que si el logaritmo no tiene base es 10, aquí no aparecen. Aquí vamos a checar el siguiente, dice escribe el resultado del logaritmo. Entonces, aquí nada más era la conversión, pasar de logaritmo, convertirlo a exponente o de exponente a logaritmo. Y aquí ya no, aquí ya nos piden escribir el resultado, entonces igual vamos a checar rápido. Lo mismo, vamos a quitar aquí los resultados que ya tenemos de algunos para que podamos ir explicando bien por qué cada uno, ¿no? Y dejamos los primeros para explicarlo así ya con resultado, ¿no? Entonces, logaritmo base 2 de 4 es igual a 2. ¿Por qué es esto? Bueno, pues nos están diciendo que en este caso, si hiciéramos la conversión, sería el 2 elevado a qué exponente nos da como resultado un 4. Entonces, a este 2, ¿a qué exponente lo tengo que elevar? Pues lo tendría que elevar al cuadrado. Y ya está. 2 al cuadrado nos da 4. Base 2 elevado al exponente 2 nos da 4. Y aquí pues también, ¿por qué el resultado es 5 del logaritmo? Bueno, pues porque 2 elevado al exponente 5 nos va a dar como resultado 32. Nos dicen que la base es un 17 y que este 17 nos tiene que dar como resultado 1, por lo tanto nuestro exponente, solamente hay un exponente que nos va a dar como resultado un 1 cuando tenemos la base de 7, entonces no hay de otra, tiene que ser forzosamente el 0, exponente 0 y ya acabamos. Entonces, bueno, les decía, aquí no nos piden hacer la conversión. Yo hice la conversión para explicar aquí por qué eran estos números, pero aquí ya nada más hay que poner el puro resultado. Entonces, es bastante sencillo. Vamos a ver, la base es un 3, logaritmo base 3. El 3, lo que buscamos aquí es el resultado del exponente. ¿Qué exponente podemos ocupar para el 3 para que nos dé 3? Pues tendría que ser forzosamente 1, porque 3 a la 1 pues nos da 3 y ya acabamos. Aquí el 5, la base que es un 5, ¿a qué exponente lo elevamos al cuadrado? Perdón, ¿a qué exponente lo elevamos para que nos dé 25? Pues es el cuadrado, o sea, exponente 2. Aquí nada más ponemos el resultado del exponente. Aquí era exponente 1, aquí es exponente 2. Y aquí también dice la base 7. Este 7, ¿a qué exponente lo tenemos que elevar para que nos dé 49? Pues sería exponente 2, porque 7 por 7 serían 49. Aquí 3 elevado a qué exponente nos da 27. Vamos a ver, 3 por 3 son 9, entonces cuadrado no es. 9 por 3 son 27, entonces sería exponente cúbico o exponente 3. De este lado, el 3 para que nos dé 81 tendría que ser 3 por 3, sería 9, que sería cuadrado, no. 9 por 3 son 27, cubo tampoco, 27 por 3 son 81, entonces su exponente es 4 porque se tuvo que repetir 4 veces, 3 por 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Aquí no tenemos base de logaritmo, entonces la nota que teníamos, ¿no? Si el logaritmo no tiene base, se da por entendido que aquí va a ser la base 10. Entonces, aunque no lo tenga, pues vamos a ver que es base 10. Entonces, ese 10, que es la base,
¿A qué exponente lo elevamos para que nos dé 100? Pues tendría que ser exponente 2. 10 por 10, pues 100. El 5, ¿a qué exponente lo elevamos para que nos dé 125? Pues sería 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125. Entonces el exponente es 3. El 13, ¿para que nos dé 13? Sería 1, porque cualquier número elevado al 1 pues es el mismo número. El 10 no tiene base, sería 10. 10, ¿a qué exponente nos da 1000? Pues sería 3. 10 por 10, 100 por 10 serían 1000, entonces el exponente es 3. 45 para que nos dé 45, el 45 es la base para que nos dé como resultado 45. El exponente tendría que ser 1 forzosamente. Tenemos un número muy grande de base que es 676 y nos tiene que dar como resultado un 1, entonces solamente hay una posibilidad y es que el exponente sea 0. Recordemos que cualquier número elevado al exponente 0 pues nos va a dar 1. Luego aquí 19 a la 19, base 19 para que nos dé 19, pues el exponente es 1. Y tenemos aquí la actividad, esta es la actividad 11, ya tenemos la actividad 10 de logaritmos, que es convertir de logaritmo a exponentes, de exponente a logaritmo, y aquí es escribir el resultado de los logaritmos. Bueno, aquí por ejemplo este ya viene resuelto, nada más viene uno resuelto. Y es por lo siguiente, dice al 7 para que se convierta en un séptimo, ¿a qué exponente lo tenemos que elevar? Vemos que este 7 se invirtió, se cambió a una fracción, pasó de ser un entero a una fracción con numerador 1 y denominador de 7, es decir, si se dan cuenta, el 7 básicamente bajó a ser denominador. Lo que decíamos, no se invirtió de ser entero a fracción, entonces al invertirlo, acuérdense que estamos ocupando exponentes negativos, que son eso, una inversión, el inverso de un número. Entonces pues aquí como el 7 no está elevado a ningún exponente en denominador, si fuera 7 al cuadrado pues sería la menos 2, si fuera 7 al cubo sería la menos 3 y así. Pero como no tiene exponente pues nada más sería la menos 1 y ya. Dice, del anterior podemos obtener las siguientes propiedades. Entonces, nada más vamos a checar hasta aquí, hasta las propiedades. Esto lo vamos a checar hasta después. Entonces, bueno, vamos a ver las propiedades. Dice, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Eso ya lo sabemos. Dice, entonces, si el número de logaritmo es 1, el resultado será 0, ¿sí? Como en el caso de acá, si el resultado del logaritmo es 1, entonces, o más bien si el número del logaritmo es 1, el resultado del logaritmo pues sería 0, que sería el exponente 0. Ejemplo, logaritmo base 325 de 1, pues es 0. Siempre que aparezca este 1 al principio, pues la base pues va a ser 0. A menos que fuera un 1 acá también, logaritmo 1, base 1 de 1, pues sería 1, porque nos tendría que dar el mismo número. Luego dice, cualquier número elevado a la 1 es el mismo número, entonces si la base del logaritmo y el número del logaritmo son iguales, el resultado será 1. Sí, logaritmo base b de b es 1, si el base del logaritmo y el número del logaritmo es el mismo, pues el resultado va a ser 1. Logaritmo base 715 de 715, pues es 1, y ya está. Ok, entonces bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Se queda la actividad 11, la actividad 12 y nada más son las que vamos a dejar. Ok, bueno, entonces aquí le dejamos este video y continuamos en el siguiente.